Imagina que encuentras una moneda de 20 pesos de México, aparentemente común, una de esas piezas que podrían pasar de mano en mano sin que nadie les preste demasiada atención. La miras por unos segundos, reconoces el año 2000 y piensas que probablemente vale exactamente lo que dice su denominación. Pero aquí empieza la parte interesante, porque algunas monedas aparentemente normales esconden historias que cambian por completo la manera en que las vemos. Y esta pieza, relacionada con la llegada del nuevo milenio y con uno de los escritores más importantes de México, ha generado durante años una enorme curiosidad entre coleccionistas. Lo más sorprendente no es solamente su diseño, ni siquiera la cantidad de ejemplares que fueron fabricados. Lo realmente intrigante aparece cuando empezamos a investigar sus variantes, su estado de conservación, especialmente, ciertas afirmaciones sobre precios extraordinarios que circulan entre aficionados. ¿Estamos frente a una verdadera rareza o simplemente ante una moneda cuyo precio ha sido exagerado en Internet? Quédate con esa pregunta, porque la respuesta requiere mirar esta pieza mucho más de cerca. La moneda de la que hablamos es la de 20 pesos dedicada a Octavio Paz y relacionada con la llegada del año 2000 y el inicio del tercer milenio. Fue emitida por la Casa de Moneda de México y pertenece a una familia de monedas conmemorativas bimetálicas. A simple vista, tiene una presencia bastante llamativa, un centro de cuproníquel rodeado por un anillo de latón, con un diámetro aproximado de 32 milímetros y un peso cercano a los 15.945 gramos. Pero las cifras técnicas solamente cuentan una parte de la historia. Para comprender por qué esta moneda despierta tanto interés, hay que recordar el contexto en el que apareció. El cambio de milenio fue un momento simbólico para todo el mundo, y México decidió conmemorarlo mediante una emisión relacionada con Octavio Paz, poeta, ensayista y diplomático mexicano que había recibido el Premio Nobel de Literatura en 1990. De esta manera, una moneda que podía utilizarse en la vida cotidiana también se convirtió en una pequeña pieza de memoria cultural. Ahora fíjate en el reverso. Allí aparece el retrato de Octavio Paz de perfil hacia la derecha, acompañado por una frase tomada de su obra, además de su firma, la denominación de 20 pesos, el año y la marca de la Casa de Moneda. La inscripción hace referencia a la idea del presente y de todos los siglos concentrados en ese instante, un concepto especialmente apropiado para una moneda creada alrededor del cambio de milenio. En el otro lado aparece el escudo nacional de México, con el águila sobre el nopal y la serpiente, acompañado por la leyenda Estados Unidos mexicanos. Incluso el canto tiene una característica particular, con segmentos estriados y lisos. Son detalles que quizá parecen pequeños cuando tienes la moneda en la mano, pero para un coleccionista cada uno puede convertirse en una pista fundamental. Y aquí aparece uno de los primeros secretos que muchas personas pasan por alto. No existe solamente una fecha relacionada con esta emisión. La moneda fue acuñada en 2000 y también en 2001, y la diferencia entre ambas producciones es bastante importante desde el punto de vista numismático. Los registros disponibles señalan aproximadamente 14.943.000 ejemplares para 2000 y unos 2.515.000 para 2001. Eso significa que la versión de 2001 tuvo una producción considerablemente menor. ¿La convierte automáticamente en una moneda extremadamente valiosa? No, y este punto es fundamental, porque en numismática una menor cantidad fabricada no significa necesariamente una fortuna. La demanda, el número de ejemplares que todavía sobreviven, el estado de conservación y la existencia de variedades auténticas pueden cambiar completamente el resultado. Por eso, si alguien encuentra una moneda de 20 pesos de Octavio Paz, una de las primeras cosas que debería hacer es revisar cuidadosamente el año. Pero todavía hay algo más importante. El simple hecho de tener una moneda de 2000 o de 2001 no demuestra que sea una pieza extraordinariamente rara. De hecho, los catálogos especializados muestran valores normales muy alejados de las cifras espectaculares que algunas publicaciones en Internet pueden sugerir. Por ejemplo, Numista registra para la versión de 2000 valores indicativos modestos según conservación, mientras que la guía de NGC también presenta estimaciones relativamente bajas para ejemplares comunes. Esto nos lleva a una pregunta que puede cambiar por completo la historia. Si la mayoría de estas monedas no valen una fortuna, ¿qué tendría que tener una pieza excepcional para despertar realmente el interés de un coleccionista? La respuesta nos lleva al mundo de los errores de acuñación.
Cuando una moneda sale de la prensa con una característica producida durante el proceso de fabricación, y no simplemente por desgaste, golpes o modificaciones posteriores, puede adquirir un interés especial. En una moneda bimetálica, los coleccionistas observan cuidadosamente aspectos como la alineación de los diseños, la posición de los elementos, posibles desplazamientos, duplicaciones auténticas y otras anomalías producidas durante la acuñación. Pero aquí hay una advertencia que puede ahorrar muchos problemas. Una marca extraña no significa automáticamente que exista un error valioso. Una moneda que sufrió un golpe después de salir de la casa de moneda puede parecer defectuosa, pero eso no la convierte necesariamente en una pieza de colección. Distinguir entre un error auténtico y un daño posterior requiere conocimiento y, en los casos importantes, una evaluación especializada. Y es precisamente aquí donde comienza el misterio que ha hecho que ciertas versiones de esta moneda sean tan comentadas. En redes sociales y publicaciones de coleccionismo aparecen ocasionalmente afirmaciones sobre ejemplares con características extraordinarias y precios enormes. Algunas historias hablan de monedas que supuestamente alcanzaron cantidades que parecen completamente fuera de proporción con su denominación original. Pero una afirmación publicada en Internet no es lo mismo que una venta documentada. Un precio anunciado tampoco significa que alguien haya pagado realmente esa cantidad. Esta diferencia es crucial. Los catálogos numismáticos muestran referencias mucho más moderadas para las piezas comunes, mientras que las cifras extraordinarias requieren pruebas concretas, fotografías detalladas, autenticidad, certificación cuando corresponde y, sobre todo, evidencia de una transacción real. También hay que hablar de conservación, porque una moneda puede ser exactamente igual a otra en diseño y año, pero tener un interés muy diferente dependiendo de su estado. Una pieza muy circulada puede presentar desgaste en el retrato, pérdida de detalles y marcas producidas durante años de uso. En cambio, una moneda sin circular puede conservar gran parte de su relieve original y resultar mucho más atractiva para los coleccionistas. Incluso existen ejemplares presentados en empaques oficiales que pueden alcanzar precios superiores dentro del mercado especializado. Una referencia mexicana actualizada en agosto de 2026 sitúa la versión de 2000 en rangos de cientos de pesos mexicanos dependiendo de su conservación y presentación, no en cifras millonarias. Y esto nos deja una pista importante. Cuando alguien afirma que una moneda común vale una cantidad extraordinaria, hay que descubrir exactamente qué característica especial está utilizando para justificar ese precio. Así que la próxima vez que veas una moneda de 20 pesos del año 2000, no la descartes simplemente porque parezca una pieza corriente, pero tampoco asumas que tienes una fortuna entre las manos. Examina el año, observa el retrato de Octavio Paz, revisa el diseño del escudo nacional, mira el canto. Comprueba el estado general y busca cualquier característica que parezca verdaderamente relacionada con el proceso de acuñación. La historia de esta moneda combina literatura, cultura mexicana, el cambio de milenio y una producción de millones de ejemplares. Pero todavía no hemos llegado a la parte que más ha despertado la imaginación de los coleccionistas. Porque detrás de las fotografías y de los precios que circulan por Internet existe una pregunta mucho más difícil: ¿cuánto podría valer realmente un ejemplar excepcional, si se demuestra que la característica que lo hace diferente es auténtica? Y la cifra que aparece asociada a esta historia es tan sorprendente que merece ser examinada con muchísimo cuidado antes de creerla. Ahora llegamos a la parte donde muchas historias sobre esta moneda comienzan a ponerse realmente interesantes. Porque cuando hablamos de rareza, no basta con decir que una pieza fue fabricada hace más de 2 décadas. Hay que preguntar cuántas se hicieron, cuántas siguen existiendo, cuántas llegaron hasta nuestros días en excelentes condiciones, sobre todo, cuántas presentan características que las distinguen del resto. En el caso de la moneda de 20 pesos de Octavio Paz, los datos disponibles indican que en 2000 se acuñaron aproximadamente 14.943.000 ejemplares, mientras que en 2001 fueron alrededor de 2.515.000. Esa diferencia es enorme y convierte a la versión de 2001 en una pieza considerablemente menos común dentro de esta emisión. Numista la registra como una emisión de 2000-2001 y muestra precisamente esas cantidades de acuñación. Pero hay una trampa. Menos ejemplares no significa automáticamente que una moneda común se transforme en una pieza de cientos de miles de dólares. La numismática funciona de una manera mucho más complicada, y ahí es donde la historia se vuelve fascinante.
Pensemos por un momento en lo que ocurrió con millones de estas monedas después de salir de la Casa de Moneda de México. Fueron destinadas a circular. Pasaron por tiendas, mercados, bolsillos, cajas registradoras, bancos y colecciones familiares. Algunas fueron guardadas inmediatamente porque alguien reconoció la importancia de Octavio Paz. Muchas otras fueron utilizadas durante años y terminaron cubiertas de pequeñas marcas y señales de circulación. Con el paso del tiempo, una gran cantidad de ejemplares perdió parte de su atractivo numismático. Por eso, cuando un coleccionista busca una moneda de este tipo, no solamente pregunta por el año. También quiere saber cómo se conserva. Una pieza sin circular, con sus detalles nítidos y sin desgaste importante, puede despertar mucho más interés que una moneda idéntica que haya pasado durante años de mano en mano. Las referencias actuales muestran precisamente esa diferencia. Para la versión de 2000, Numista ofrece valores orientativos que aumentan conforme mejora la conservación, mientras que la versión de 2001 aparece con valores superiores en determinados grados. Pero ahora imagina que aparece una moneda que, además de tener un año menos frecuente, presenta una característica que no debería estar allí. Aquí entramos en uno de los territorios más emocionantes de la numismática, los errores de acuñación. Un verdadero error puede producirse cuando algo sale mal durante el proceso industrial de fabricación. Puede existir un desplazamiento, una acuñación descentrada, una duplicación genuina de ciertos elementos o una combinación poco habitual entre el troquel y el planchet. Sin embargo, existe una enorme diferencia entre un error de fábrica y una moneda que simplemente fue dañada después de haber sido acuñada. Un golpe contra otra moneda, una rayadura profunda, una deformación provocada por presión o una alteración intencional pueden crear efectos visuales sorprendentes, pero eso no significa que la casa de moneda haya producido originalmente la pieza de esa manera. Para los coleccionistas experimentados, demostrar el origen de una anomalía puede ser mucho más importante que la anomalía misma. Y aquí es donde debemos detenernos un segundo, porque existe una razón por la que algunas monedas que parecen extraordinarias terminan teniendo poco valor, mientras que otras que parecen casi normales pueden despertar una enorme atención. La autenticidad lo cambia todo. Un coleccionista serio quiere saber si la característica especial es original, si puede documentarse y si otras piezas conocidas presentan exactamente el mismo fenómeno. También importa la procedencia y, en ejemplares de gran valor, la certificación profesional puede convertirse en una pieza fundamental de la historia. Sin esa evidencia, una fotografía publicada en Internet solamente demuestra que existe una fotografía. No demuestra cuánto vale la moneda, ni que alguien haya pagado una cantidad extraordinaria por ella. Y esto es especialmente importante en el caso de las cifras gigantescas que aparecen ocasionalmente en anuncios de monedas antiguas o conmemorativas. De hecho, los resultados de ventas documentados para ejemplares normales de esta moneda cuentan una historia muy diferente. Numista registra, por ejemplo, ventas de ejemplares de 2000 en estado sin circular por cantidades de aproximadamente $5,84 y $10,51 en determinadas subastas registradas. Otros catálogos también colocan las piezas comunes en rangos relativamente modestos. Foronum, por ejemplo, muestra valores orientativos que dependen del año y del grado de conservación, y señala nuevamente que la emisión de 2001 es mucho más escasa que la de 2000. Entonces, ¿cómo podemos explicar las publicaciones que hablan de precios completamente fuera de escala? Esa es exactamente la pregunta que debemos resolver, porque una cosa es el precio habitual de una moneda común y otra completamente distinta es la valoración hipotética de un ejemplar excepcional. También debemos mirar con cuidado el diseño, porque los detalles ayudan a identificar la pieza correcta. La moneda tiene un diámetro de unos 32 milímetros y un peso cercano a 15.945 gramos. Es bimetálica, con un centro de cuproníquel y un anillo exterior de latón. En el anverso aparece el escudo nacional y la leyenda Estados Unidos Mexicanos. En el reverso encontramos el retrato de Octavio Paz, la denominación de 20 pesos, la fecha, la marca de ceca y una frase relacionada con su obra. El canto combina segmentos estriados y lisos. Todos estos elementos forman una especie de huella digital numismática. Si alguien encuentra una moneda que aparentemente pertenece a esta emisión pero tiene diferencias importantes en uno de estos componentes, entonces vale la pena investigar antes de descartarla. Y existe otro elemento que aumenta la curiosidad. Octavio Paz no fue elegido simplemente como una figura decorativa.
Su presencia conecta la moneda con uno de los momentos más importantes de la cultura mexicana del siglo XX. Había recibido el Premio Nobel de Literatura en 1990 y falleció en 1998, solamente 2 años antes de que su imagen apareciera en esta moneda conmemorativa. La emisión, por lo tanto, no solamente representa una fecha, conserva en metal la memoria de un escritor cuya obra tuvo reconocimiento internacional. Una fuente numismática describe esta pieza como una moneda circulante conmemorativa dedicada a Octavio Paz y relacionada con el cambio de milenio. Para un coleccionista, esa combinación de literatura, historia mexicana y transición hacia el nuevo milenio puede hacer que la moneda resulte especialmente atractiva, incluso cuando su precio de mercado sea modesto. Y mientras la demanda de coleccionistas puede elevar el precio de ciertas piezas, hay que distinguir entre demanda real y publicidad. Actualmente pueden encontrarse anuncios de monedas de Octavio Paz con precios de venta muy diferentes, pero un precio publicado por un vendedor no equivale a un precio confirmado de mercado. Esta diferencia puede parecer pequeña, pero en realidad es enorme. Si alguien coloca una moneda en Internet por una cifra gigantesca y nadie la compra, esa cifra no establece automáticamente el valor de la moneda. Los coleccionistas profesionales suelen prestar mucha más atención a ventas realizadas, subastas documentadas, certificaciones y comparaciones con piezas realmente equivalentes. Por eso, si alguna vez encuentras una moneda de este tipo y alguien te dice que vale una fortuna, la pregunta más importante no es cuánto pide, sino qué evidencia demuestra que realmente vale eso. La moneda de 20 pesos del año 2000 que lleva la imagen de Octavio Paz fue creada como una pieza conmemorativa relacionada con el cambio de milenio. Octavio Paz, nacido en 1914 y fallecido en 1998, fue uno de los escritores y poetas mexicanos más reconocidos internacionalmente y recibió el Premio Nobel de Literatura en 1990. Su presencia en esta moneda no es casualidad. El diseño buscaba rendir homenaje a su importancia cultural mientras México entraba en una nueva etapa histórica, el comienzo del tercer milenio. En el centro aparece la representación de Paz junto con su firma, mientras que también se incorpora una referencia a su obra poética. Es un detalle que convierte a esta pieza en algo más que una simple denominación para circular en la economía cotidiana. Es, en cierto sentido, un pequeño documento histórico fabricado en metal. Y cuando una moneda logra combinar historia nacional, literatura y un momento tan simbólico como el cambio de milenio, empieza a despertar un interés especial entre los coleccionistas. Pero ahora viene una de las partes que más sorprende. Esta moneda no fue fabricada en una cantidad diminuta. Los registros numismáticos indican una acuñación de aproximadamente 14.943.000 ejemplares para la emisión de 2000. Eso significa que, en condiciones normales, no estamos hablando de una moneda extremadamente escasa. De hecho, algunos catálogos la clasifican con una rareza media. Y precisamente por eso hay que tener mucho cuidado con las historias que aparecen en Internet sobre monedas comunes que supuestamente valen cientos de miles de dólares. La cantidad acuñada es uno de los primeros datos que cualquier coleccionista serio debería comprobar. Si millones de ejemplares fueron fabricados, la fecha por sí sola normalmente no basta para convertir una moneda en una pieza extraordinariamente valiosa. Entonces, ¿dónde podría estar la verdadera diferencia? Ahí entran factores como el estado de conservación, las variantes, posibles errores de acuñación y, sobre todo, la autenticidad de cualquier ejemplar excepcional. Mira también la construcción de la moneda. Es bimetálica, con un diámetro aproximado de 32 milímetros y un peso cercano a los 15,94 gramos. Su diseño combina un anillo exterior de bronce de aluminio con un centro de cobre, níquel y zinc, una composición que le da esa apariencia característica de dos metales visualmente diferenciados. El canto presenta un acabado estriado, otro detalle que ayuda a identificar la pieza. Estas características no son simplemente decoración. Para un coleccionista, peso, diámetro, composición y diseño son herramientas fundamentales para comprobar si una moneda corresponde realmente a la emisión que se está estudiando. Una pieza que tenga medidas claramente diferentes, un centro extraño o una combinación de metales inesperada merece una investigación mucho más profunda. Y aquí aparece una pregunta que puede mantenernos atentos hasta el final: ¿qué sucede si una moneda que parece normal presenta precisamente una de esas diferencias?
Los errores de acuñación son uno de los temas que más emoción generan en la numismática. Durante el proceso de fabricación, una moneda puede presentar problemas relacionados con el troquel, la alineación, el metal, el centrado o la unión de sus diferentes partes. Sin embargo, hay una diferencia enorme entre un error auténtico de fábrica y una moneda que simplemente sufrió daños después de salir de la casa de moneda. Una rayadura, un golpe, una deformación causada por una máquina o una alteración deliberada no necesariamente aumenta el valor, en muchos casos puede disminuirlo. Por eso, cuando alguien encuentra una moneda de 20 pesos de 2000 con una apariencia inusual, no debería asumir inmediatamente que posee una rareza. Primero hay que comparar cuidadosamente el ejemplar con fotografías y especificaciones conocidas, revisar el peso y las dimensiones y, si realmente parece excepcional, buscar una evaluación especializada. El detalle más pequeño puede ser importante, pero solamente si demuestra que ocurrió durante la fabricación. Otro elemento fundamental es el estado de conservación. Dos monedas exactamente iguales pueden tener precios completamente diferentes dependiendo de cuánto desgaste hayan sufrido. Una moneda que estuvo décadas en circulación puede presentar marcas, pérdida de brillo y desgaste en las partes más elevadas del diseño. En cambio, una pieza que permaneció guardada y conserva prácticamente todos sus detalles originales puede resultar mucho más atractiva para los coleccionistas. Esto explica por qué las monedas aparentemente antiguas que permanecen en condiciones excepcionales pueden generar más interés que otras mucho más desgastadas. Pero tampoco debemos confundir una moneda brillante con una moneda necesariamente valiosa. Limpiar una pieza puede dejar marcas microscópicas y reducir su atractivo numismático. Para los coleccionistas, la conservación original suele ser mucho más importante que intentar hacer que una moneda parezca nueva. También existe el factor de la demanda. Octavio Paz tiene un lugar especial dentro de la cultura mexicana, y eso ayuda a explicar por qué esta emisión continúa llamando la atención de personas que coleccionan monedas mexicanas, monedas conmemorativas o piezas relacionadas con personajes históricos y culturales. Además, existen 2 emisiones de 20 pesos relacionadas con este periodo, una dedicada a Octavio Paz y otra vinculada con Xiuhtecuhtli, la figura asociada al fuego en la tradición mexica. Ambas fueron acuñadas durante 2000 y 2001, aunque sus cantidades registradas no son idénticas. Esta cercanía puede provocar confusión entre ejemplares, especialmente cuando las personas encuentran monedas de 20 pesos del año 2000 y asumen que todas pertenecen a la misma variedad. Identificar exactamente el reverso, el personaje y las características del centro es esencial antes de hablar de rareza o precio. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. En los mercados de coleccionismo aparecen anuncios con precios muy diferentes para monedas similares, algunas se ofrecen por cantidades modestas, mientras que otras reciben etiquetas de precio mucho más elevadas. Pero una cosa es el precio que alguien escribe en un anuncio y otra muy distinta es el precio que un comprador realmente está dispuesto a pagar. Los catálogos especializados y los registros de ventas sirven para crear una referencia más razonable, aunque incluso esos valores pueden variar dependiendo de la conservación, autenticidad, certificación y características específicas del ejemplar. De hecho, algunos registros actuales colocan la versión normal de 2000 en valores relativamente bajos, lo que hace todavía más importante investigar cualquier afirmación extraordinaria. Si una moneda común aparece acompañada de una cifra gigantesca, la pregunta correcta no es ¿cómo puedo venderla por eso?, sino ¿qué característica concreta justificaría ese precio? Así que, si tienes una de estas monedas frente a ti, no la descartes simplemente porque parece común, pero tampoco asumas que es una fortuna solo porque alguien publicó una cifra espectacular en Internet. Observa el año, identifica a Octavio Paz, revisa el diseño, compara el centro y el anillo, comprueba el peso y busca cualquier diferencia que pueda ser realmente de origen. La historia detrás de la moneda ya es interesante por sí sola, pero todavía nos falta llegar a la parte que puede separar una pieza ordinaria de un ejemplar excepcional. Porque si existe una moneda de esta emisión capaz de alcanzar una cifra extraordinaria, no sería únicamente por llevar el número 2000 ni por tener un retrato famoso. Tendría que existir algo mucho más específico, algo que los coleccionistas pudieran demostrar y verificar.
Y ese detalle es precisamente el que debemos descubrir antes de hablar de cualquier valoración final. Ahora llegamos al punto donde muchas historias sobre esta moneda empiezan a separarse de los hechos. ¿De verdad una moneda de 20 pesos de Octavio Paz del año 2000 puede valer cientos de miles de dólares? La respuesta requiere mucha cautela. Las fuentes numismáticas disponibles actualmente muestran valores muy alejados de esa cifra para un ejemplar normal. Numista registra un tiraje de aproximadamente 14.943 millones de piezas para 2000 y señala valores indicativos de alrededor de unos pocos dólares dependiendo de la conservación. Además, registra ventas recientes de ejemplares sin circular por cantidades pequeñas. Esto no significa que cualquier moneda encontrada en casa carezca de interés. Significa que, si alguien afirma que una pieza concreta vale una cantidad extraordinaria, tendría que existir una característica excepcional y demostrable detrás de esa valoración. Y precisamente por eso debemos investigar los detalles antes de aceptar cualquier cifra que aparezca en Internet. El Banco de México confirma que esta moneda comenzó a circular el 3 de abril de 2000 como parte de las piezas conmemorativas del cambio de milenio. En ese momento se emitieron dos monedas de 20 pesos relacionadas con la llegada del año 2000, una dedicada a Octavio Paz y otra al Señor del Fuego. La moneda de Paz tiene un diseño especialmente interesante porque presenta su retrato de juventud en 3/4 de perfil, junto con la frase, todo es presencia, todos los siglos son este presente, tomada de su poema, Fuente. También aparece su firma, la denominación de 20 pesos, el año 2000 y la marca de la Casa de Moneda de México. Cada uno de esos elementos puede ayudar a identificar correctamente la pieza y evitar una confusión con otra moneda conmemorativa de 20 pesos. Y hay una razón para prestar especial atención al año. La misma temática continuó en 2001, pero con un tiraje considerablemente menor. De acuerdo con los registros numismáticos, la emisión de Octavio Paz de 2001 tuvo aproximadamente 2.515 millones de ejemplares, muy por debajo de los casi 15 millones correspondientes a 2000. Esa diferencia es importante porque demuestra cómo una misma temática puede tener distintos niveles de disponibilidad dependiendo del año. Sin embargo, menos piezas no significa automáticamente fortuna. La rareza numismática depende de varios factores y, sobre todo, de cuántas piezas sobreviven en determinadas condiciones, de la demanda y de si existe alguna variedad reconocida. Un coleccionista experimentado no mira únicamente el número de monedas fabricadas, estudia el contexto completo. Por eso, si encuentras una moneda de 2000, conviene no confundirla con la de 2001 ni asumir que cualquier diferencia visual representa una variante rara. La identificación precisa es el primer paso. Y entonces aparece uno de los aspectos que más pueden cambiar una valoración, los errores de fabricación. Imagina que durante el proceso de acuñación algo salió fuera de lo normal y una pieza terminó con una característica que no debería existir en una moneda estándar. Un error auténtico puede llamar muchísimo la atención de los coleccionistas, pero demostrarlo es otra historia. La moneda tendría que mostrar señales compatibles con un problema ocurrido durante la fabricación, no simplemente un daño producido después de entrar en circulación. Un borde golpeado, una marca profunda, una deformación causada por presión externa o una alteración provocada deliberadamente no deberían confundirse automáticamente con un error de acuñación. En una moneda bimetálica, además, hay que prestar atención a la relación entre el núcleo central y el anillo exterior. El decreto oficial establece características específicas de composición y peso para estas piezas, por lo que cualquier diferencia importante merece ser investigada con métodos adecuados. También es importante recordar que la moneda tiene un peso oficial cercano a 15,945 gramos y un diámetro de 32 milímetros. Es bimetálica, con un centro de cuproníquel y un anillo exterior de latón, y presenta un canto con segmentos estriados y lisos. Estos datos pueden parecer demasiado técnicos, pero para un coleccionista son pistas fundamentales. Si una moneda sospechosa pesa demasiado o demasiado poco, eso no demuestra por sí solo que sea una rareza. Una balanza doméstica puede tener cierto margen de error y una moneda desgastada puede perder una pequeña cantidad de masa. Pero cuando existen diferencias grandes, la pieza merece una revisión más cuidadosa. Lo mismo ocurre con el diámetro y el canto. En numismática,
la evidencia física importa mucho más que una fotografía viral o una descripción llamativa en un anuncio. Otro factor que puede aumentar el interés es la conservación. Una moneda que pasó años en circulación probablemente tenga pequeñas marcas y desgaste. En cambio, una pieza que permaneció protegida puede conservar detalles mucho más nítidos. Las escalas de conservación utilizadas por los coleccionistas permiten distinguir entre monedas muy circuladas, ejemplares con poco desgaste y piezas prácticamente sin circular. Los valores publicados actualmente muestran justamente esa diferencia. Las referencias para la moneda de 2000 aumentan conforme mejora la conservación, aunque siguen siendo cantidades modestas para una pieza estándar. Por eso, si tienes una moneda de este tipo, evita limpiarla agresivamente. Un intento de hacerla brillar puede dejar señales permanentes y hacer que pierda atractivo para un coleccionista. En muchas ocasiones, conservar la pieza tal como fue encontrada es una decisión mucho más inteligente. Y aquí debemos hablar de la demanda. Octavio Paz no fue solamente un personaje colocado en una moneda, fue una figura fundamental de la literatura mexicana y recibió el Premio Nobel de Literatura en 1990. La emisión de 2000 fue, además, la primera vez que su imagen apareció en el dinero circulante mexicano. Esa conexión cultural hace que la moneda tenga un atractivo especial para quienes coleccionan literatura, historia mexicana y monedas conmemorativas. Incluso décadas después, el diseño continúa siendo fácilmente reconocible. Pero la demanda cultural tampoco significa que cada ejemplar tenga un precio enorme. El mercado de moneda funciona con una combinación de disponibilidad, condición, autenticidad y deseo de los compradores. Una pieza puede ser históricamente interesante y, al mismo tiempo, tener un valor comercial relativamente bajo. Entonces, ¿de dónde salen esas cifras enormes que algunas personas atribuyen a esta moneda? En muchos casos, pueden proceder de anuncios con precios establecidos por vendedores, no de ventas reales. Esa diferencia es crucial. Un vendedor puede colocar prácticamente cualquier cantidad en una publicación, pero eso no significa que alguien haya pagado esa cantidad. Las referencias de venta son mucho más útiles porque muestran transacciones que realmente ocurrieron. Por ejemplo, Numista registra subastas de ejemplares de 2000 sin circular que se vendieron por aproximadamente $5,84 y $10.51 en 2023, aunque esos resultados no deben interpretarse como una garantía de precio actual. Esto nos da una perspectiva mucho más realista y también nos lleva a una conclusión importante: una valoración extraordinaria necesitaría pruebas extraordinarias. Y todavía nos queda una última pieza del rompecabezas. Si la moneda normal tiene millones de ejemplares y los registros de mercado muestran valores relativamente modestos, ¿qué tendría que ser diferente para justificar una valoración verdaderamente excepcional? Un error de acuñación confirmado. ¿Una variante extremadamente rara? ¿Una pieza en una condición extraordinaria? ¿O quizá una historia de autenticidad y procedencia que haga que un ejemplar concreto sea completamente distinto de los millones de monedas normales? Esa es la pregunta que debemos resolver antes de llegar a la cifra final. Porque la cantidad espectacular que circula en algunas historias de Internet no debería aceptarse simplemente porque suena impresionante. Hay que separar el rumor de la evidencia, y la evidencia de la verdadera valoración de mercado. Y cuando finalmente lleguemos a esa cifra, veremos por qué no se puede aplicar automáticamente a cualquier moneda de 20 pesos del año 2000 que tengas en el bolsillo.